Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo. Vamos a hablar de la situación que se vive en Venezuela, en el continente y en el mundo. Porque lo que está sucediendo en Venezuela nos afecta a todos, sobre todo a Colombia, porque estamos aquí al ladito. Estamos aquí al ladito. Por eso hemos pensado en realizar este especial de carácter urgente, donde usted encontrará una visión desde el punto de vista de la Iglesia Católica sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Comenzamos por decir que el mundo debe hacer algo frente a la ola de terror, persecución y represión que ha desatado el dictador Nicolás Maduro. Cada minuto de inacción cuesta vidas. ¿Acaso necesitan más presos políticos desaparecidos o muertos para reaccionar? O peor, ¿van a dejar los poderosos del mundo que esto siga pasando hasta que ya no les importe nada? Bergoglio, como ven ustedes en la foto de portada, el único papa, entre comillas, porque no lo es, comunista que ha tenido la secta bergogliana, o fundador de la secta bergogliana, porque no es la Iglesia Católica, lo bendijo. Y miren ustedes lo que dio como resultado esa bendición de Bergoglio a Maduro. Ha sido toda una maldición para Venezuela. Razón tenía Isaac Macabeo, el youtuber español, al afirmar en su testimonio que una vez saludó de mano a Bergoglio en la plaza de San Pedro y quedó poseso. La situación hoy, 5 días después de las elecciones del 28 de julio, es la siguiente. Casi 20 muertos, miles de detenidos y torturados, cientos de desaparecidos, el silencio cómplice del falso profeta Bergoglio, la mediación cómplice de 3 presidentes comunistas latinoamericanos que buscan calmar las aguas a favor del dictador y en contra del real ganador de las elecciones, y amenazan con dilatar el proceso de liberación de Venezuela para darle aire y tiempo al sátrapa venezolano para que se siga atornillando en el poder. Pues bien, se está comparando a Maduro con Hitler y se dice y se afirma que es mucho peor que Hitler, ¿no? Y que está repitiendo las mismas cosas que hizo Hitler, como el más vulgar de todos los fascistas. Estados Unidos, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Chile y Bolivia. 6 países que han asumido una posición clara, la mayoría, con relación al caso de Venezuela, y han aceptado a Edmundo González como el presidente electo de la República de Venezuela, ¿no? Otros dentro de estos 6 países han dado puntadas, han indicado que podrían llegar hasta ese punto. Y estamos convencidos de eso. Y han reconocido, de alguna u otra forma, que el candidato Edmundo González es el virtual ganador en las elecciones del domingo 28 de julio y que es el nuevo presidente de la República de Venezuela. Estados Unidos, en una comunicación en inglés del Departamento de Estado, ha hecho público un mensaje que dice lo siguiente: reconocimiento oficial de la victoria del presidente electo Edmundo González por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y hacen un llamado para que se haga una transición pacífica y dan unos puntos que califican de importantes. Son 8. Primero, la declaración oficial de victoria, la declaración de victoria de Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral no está respaldada con ninguna evidencia.
2. La oposición publicó el 80% de las actas electorales, demostrando que Edmundo ganó con un gran margen de diferencia. Tercera, dada la evidencia, es claro para los Estados Unidos y para el pueblo venezolano que Edmundo González ganó la presidencia el 28 de julio. Cuarta, los Estados Unidos consideran que los ataques y amenazas de Maduro contra Edmundo González y María Corina Machado son un intento antidemocrático de retener el poder como sea. 5. Se debe garantizar la seguridad de los líderes de oposición. 6. Todos los venezolanos detenidos en su ejercicio electoral y de demanda de transparencia deben ser liberados inmediatamente. Obviamente, los casi 20 que han fallecido en medio de las torturas en sitios como el Helicoide y la Tumba en Caracas, pues no van a aparecer. 7. Las fuerzas de seguridad no deben ser instrumentalizadas para ejercer violencia política contra los ciudadanos. 8. Felicitan a Edmundo González y apoyan el proceso de restablecer. El gobierno de Estados Unidos felicita a Edmundo González y apoya el proceso de restablecimiento de la verdadera democracia en Venezuela. Con relación a Argentina, el gobierno argentino reconoció este viernes a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, según afirmó la canciller Diana Mondino a través de una comunicación en la red X. Comillas, todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González, indicó Mondino en línea con un pronunciamiento similar del jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken. La canciller argentina justificó la postura de su gobierno luego de ya varios días, 5, de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela en resultadosconvzla.com, al que tiene acceso todo tipo de personas desde cualquier lugar del mundo. Resultadosconvzla.com, el sitio a través del cual la oposición a Maduro divulgó esos documentos. De esta forma, Argentina se suma a Estados Unidos y Perú, que también desconocen la cuestionada reelección de Maduro en las elecciones generales del domingo. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro como presidente reelecto para un tercer mandato de 6 años con 51% de los votos frente a 44% de González Urrutia, su principal adversario. Pero la oposición sostiene que posee copias de más del 80% de las actas y que González Urrutia obtuvo realmente el 67% de los sufragios. La postura argentina le valió la expulsión de su personal diplomático de Venezuela, que debió abandonar el jueves la embajada donde alojaba como refugiados a 6 venezolanos. Con relación a Ecuador, hay el siguiente documento: Presidencia de la República del Ecuador. Con respecto a la voluntad del pueblo venezolano, Ecuador reconoce a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales en este país. Tras las denuncias públicas de la grave crisis democrática en Venezuela y la evidente manipulación de resultados del proceso electoral en este país, el gobierno de Ecuador expresa su reconocimiento a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. La vieja política intentó con fraude e irregularidades usurpar el resultado real del proceso de escrutinio, por lo que este reconocimiento de Ecuador se fundamenta en el respeto a la legítima voluntad del pueblo de esta nación
expresada con contundencia en las urnas y sostenida por el pueblo con la movilización en las calles durante los últimos días. El respeto a la democracia, la justicia y la transparencia electoral no es una cuestión de ideologías, se trata de principios. En estos momentos cruciales y decisivos tenemos la obligación moral, sin espacio para titubeos ni tibieza, a decir a viva voz de qué lado estamos. Con orgullo decimos, no estamos del lado de la indolencia. Lo que ocurre allá nos compromete a todos. Desde nuestro espacio haremos lo posible para evitar que la región se convierta en la cuna de la impunidad y el arrebato de los derechos ciudadanos. La voluntad de todos los pueblos no se toca, es sagrada, por lo que Ecuador hace un llamado a la comunidad internacional a respetar el sacrificio venezolano y a sumarse en este esfuerzo por precautelar la decisión real de este país de volver a ser libre. Bien, Uruguay. El gobierno de Uruguay ha sido uno de los primeros en manifestar su respaldo a Edmundo González Urrutia, calificando de abrumadora la evidencia que según ellos demuestra su victoria. El canciller uruguayo Omar Paganini expresó en su cuenta de la red social X que, comillas, resulta claro para Uruguay que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Uruguay fue uno de los 7 países cuyos diplomáticos fueron expulsados de Venezuela tras no reconocer el resultado oficial de las elecciones. Costa Rica se ha unido al reconocimiento internacional de Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela, declarando que, comillas, es claro que Nicolás Maduro no recibió la mayoría de los votos de los venezolanos. En un comunicado, el gobierno costarricense insistió en que la voluntad soberana del pueblo venezolano debe ser respetada. Chile. A través de una declaración pública, 27 senadores chilenos de oposición reconocieron formalmente a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, comillas. Al igual que los gobiernos del Perú, Argentina, Uruguay y Estados Unidos, dice el escrito, noticias relacionadas, UDI emplaza al presidente Boric a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, al igual que Perú y Estados Unidos. UDI emplaza a Boric a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, al igual que Perú y Estados Unidos. Boric revela que conversó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por crisis en Venezuela, y concordaron respetar la soberanía y pedir transparencia de votos. Boric revela eso, ¿no? Este reconocimiento subraya la importancia de respetar la voluntad popular y fortalecer las instituciones democráticas en nuestra región. La evidencia de su triunfo es contundente, como lo demuestran las actas a las que el mundo ha tenido acceso. Es fundamental respetar la voluntad democrática del pueblo venezolano que decidió a través de las urnas poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro, establece Boric. Finalmente, el documento dice que los senadores expresamos, eso es lo que dice el documento, que los senadores expresamos nuestra defensa irrestricta a los valores democráticos, la libertad y la defensa de los derechos humanos. La declaración lleva la firma de los senadores Carmen Gloria Aravena, republicana, Juan Castro Nieto, del PSC, Francisco Yajuán, del RN, Juan Antonio Coloma, del UDI, Luciano Cruz Koch, del UDI, José Miguel Durana, del UDI, Luz Ebensperger, del UDI, Rojo Edwards, del PSC, Sergio Gaona, de RN,
y Rodrigo Galilea RN, además de María José Gatica del RN, Felipe Katz de Evo, Sebastián Keitel de IND Evo, Alejandro Kusanovic de IND RN, Carlos Kuchel del RN, Javier Macaya de UDI, Iván Moreira de UDI, Paulina Núñez de RN, Manuel José Osandón RN, Rafael Progens de RN, Kenneth Puck de IND RN, Jimena Rincón Demócrata, David Sandoval de UDI, Gustavo Sangüesa de UDI, Enrique Van Rieselberghe de UDI. Asimismo, del presidente y vicepresidente del Senado chileno, José García Ruminón de RN y Matías Walker, demócrata, respectivamente. Junto con esta declaración, enviaron una carta al presidente de la República Chilena, Gabriel Boric, solicitando que el gobierno de Chile también reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Comillas. Habiendo sido usted el primer mandatario de América Latina en exigir un conteo transparente y verificable de los votos como requisito mínimo para aceptar resultado alguno, confirmar a Edmundo González Urrutia como presidente electo resulta un paso natural del gobierno chileno, apunta la carta. Asimismo señalan que un reconocimiento de esta naturaleza reforzaría los principios de libertad, justicia e irrestricta defensa de los derechos humanos que Chile históricamente ha defendido en el ámbito internacional. Esta acción, además, nos permitiría contribuir de manera conjunta a la estabilidad y la paz en la región, promoviendo un entorno donde los valores democráticos puedan prosperar. Bolivia. El embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Mitchell, confirma que las actas manejadas por la opositora María Corina Machado son las oficiales. ¿Qué significa eso? Que reconocen a Edmundo González Urrutia como el presidente electo, así no haya ningún documento, está dicho por el embajador de Bolivia en Caracas. El Salvador. Bukele afirma que es un error confiar en la OEA, los mismos que en complicidad de Petro, Lula y ANLO, quienes se negaron a exigirle al genocida Maduro las actas electorales amañadas por informáticos cubanos y chinos. Por su parte, a ver qué tenemos más por acá, dentro de este resumen. Bien, vamos a un documento que también fue publicado el día de hoy, que reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Está emitido por el famoso Foro de Madrid. El Foro Madrid ha anunciado su reconocimiento al doctor Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República de Venezuela. Según el comunicado, el Comando con Venezuela ha presentado más del 80% de las actas que demuestran su victoria irrefutable. El régimen de Nicolás Maduro ha sido acusado de fraude masivo al no reconocer la voluntad popular y proclamar falsamente su victoria. El Foro Madrid condena estas acciones y llama a los gobiernos democráticos del mundo a reconocer a Edmundo González como el verdadero presidente electo, subrayando la importancia de actuar contra la tiranía y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Al respecto, el eurodiputado Hermann Tertsch comenta, comillas, todos los países de la Unión Europea deberían seguir este razonamiento del Foro de Madrid, como están haciendo ya algunos valientes países americanos. Pero en Bruselas la penetración de los intereses del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla es ya tan grave como la de Qatar y Marruecos. La alianza de populares, socialistas y verdes impide toda decencia y dignidad en la Unión Europea.
A ver qué más tenemos por acá. El Foro de Madrid anuncia el siguiente pronunciamiento. Edmundo González es el presidente electo de la República de Venezuela. Foro Madrid anuncia su reconocimiento al doctor Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República de Venezuela. El Comando con Venezuela ha presentado y hecho pública más del 84% de las actas que demuestran su victoria irrefutable. Aún en el extraordinario supuesto de que la candidatura del jefe del Cartel de los Soles hubiera obtenido la totalidad del 16% del voto restante, este igual habría perdido. El régimen corrupto y criminal de Nicolás Maduro consumó un fraude masivo, equivalente a un golpe de Estado, al negar la voluntad popular de los venezolanos expresada en las urnas el pasado 28 de julio y proclamar la falsa victoria de Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral haya siquiera presentado las actas. La demora del régimen venezolano en presentar las actas obedece a una estrategia para falsificarlas, dice el Foro de Madrid. El CNE ya ha perpetrado, por tanto, un grave delito al proclamar a Maduro sin haber presentado actas, lo que le resta cualquier tipo de legitimidad y en consecuencia lo que haga en adelante dicha institución carece de valor. El régimen y sus aliados han perpetrado una estrategia destinada a ganar tiempo para aplacar el triunfo aplastante de la opción representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Ya disponemos de las actas gracias al esfuerzo gigantesco del Comando con Venezuela. ¿Qué más pruebas necesita la comunidad internacional para actuar contra el tirano y sus secuaces que ya han cometido crímenes, torturado y apresado a venezolanos, a miles de venezolanos en los últimos 5 días? Hacemos un llamado a los gobiernos democráticos del mundo libre y a las formaciones políticas comprometidas con la libertad, el Estado de Derecho y la dignidad de la persona a reconocer a Edmundo González como presidente electo y legítimo de la República de Venezuela. En Madrid, agosto de 2024, Foro de Madrid. Desde Colombia también se levanta una voz, ¿no? Haciendo un llamado, en este caso, a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU. La carta dice lo siguiente: Bogotá, agosto de 2024. Señor Antonio Guterres, Secretario General, Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos. Estimado señor Secretario General, reciba un cordial saludo. Me dirijo a usted en mi calidad de senadora de la República de Colombia y como representante de la voluntad de millones de colombianos profundamente preocupados por la crítica situación que atraviesa nuestra nación hermana Venezuela. Los recientes eventos en este país han demostrado una escalada alarmante de violencia y violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro. Hemos sido testigos de la brutalidad con la que se ha reprimido al pueblo venezolano, especialmente a los jóvenes, quienes han salido a las calles para exigir pacíficamente un cambio de gobierno tras la evidente derrota de Maduro en las urnas. Los informes y videos que han circulado internacionalmente muestran torturas, asesinatos y un desdén absoluto por la vida y la dignidad humana. Esta situación no solo constituye una tragedia humanitaria, sino que también representa una amenaza para la estabilidad regional. En vista de lo anterior, solicito respetuosamente su intervención urgente para enviar un contingente de cascos azules a Venezuela con el fin de preservar el orden público y proteger a la población civil. La presencia de las fuerzas de paz de la ONU es vital
para detener las atrocidades y garantizar que los derechos fundamentales de los venezolanos sean respetados. Confío en que la ONU, bajo su liderazgo, tomará las medidas necesarias para abordar esta crisis y ofrecer la protección necesaria a aquellos que sufren bajo un régimen opresor. Estoy dispuesta a colaborar y proporcionar cualquier información adicional que sea requerida para facilitar esta intervención. Agradezco de antemano su atención a esta urgente solicitud y quedo a la espera de su pronta respuesta. Atentamente, María Fernanda Cabal Molina, senadora de la República de Colombia. Por su parte, María Corina Machado, una de las principales opositoras del régimen de Maduro, publicó en la red social X que le ofrece al mundo la verdad de los resultados, facilitando el sitio web donde la oposición publicó los datos recabados del resultado de las elecciones. María Corina escribe desde algún lugar en la clandestinidad donde tuvo que irse por seguridad, pero está en Venezuela, por supuesto, y convocó para mañana una marcha de todos los venezolanos que votaron por Edmundo González Urrutia para que Maduro vea la calidad de la oposición que tiene. Ya se puede descargar esta verdad en la página resultadosconvzla.com. Resultadosconvzla.com, todo pegadito. Ahí está la base de datos completa, mesa por mesa, de los verdaderos resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Escribió Machado. A juzgar por las actas divulgadas por la oposición venezolana, el opositor Edmundo González Urrutia barrió en las elecciones del pasado domingo al oficialista y candidato a la reelección Nicolás Maduro Moros. La diferencia es abismal. Para González, quien acumula en la última actualización 7,2 millones de votos, el 67,2%, contra los casi 3,3 millones de Maduro, que representan el 30,4%. En contraste al reporte de la noche del domingo del Consejo Nacional Electoral, CNE, que dio apresuradamente la victoria al oficialismo con el 51,2% de los votos, 5,15 millones de votantes frente a un 44,2% de la oposición, el 4,5 millones con el supuesto, porque no existió, 80% de las actas procesadas. A la fecha, estos son los únicos documentos que permiten realizar un análisis detallado de los resultados de los comicios del 28 de julio, en vista de que el Consejo Nacional Electoral todavía no había divulgado al jueves por la noche los datos desglosados y todavía no los ha publicado. No los tienen. La oposición subió copia de las actas electorales en su poder tras haber recopilado y digitalizado el 81,85% al portal, repito, resultadosconvzla.com, resultadosconvzla.com, donde las personas pueden revisar y cotejar la información por centro de mesa electoral. Para los analistas, el mecanismo activado por la oposición que permite contrastar los datos de las actas electorales goza de mayor credibilidad y transparencia que el reporte apresurado del CNE del domingo en la noche, al carecer en su boletín de datos desglosados, verificables y contrastables, ¿no? Entonces, 67,2% Edmundo González, 30,4% Nicolás Maduro y los otros 2,4%. Y eso sí suma el 100%.
no como en los resultados que presentó el CNE, que sumaba el 130%. Y tenemos una información de último momento antes de despedirnos, y es que Emmanuel Rincón ha publicado en X lo siguiente: los comités de exteriores de Estados Unidos y Europa han solicitado a Nicolás Maduro reconocer su derrota e iniciar la transición a la democracia cediendo el poder a González. En una declaración conjunta histórica emitida hoy, los presidentes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Ben Cardin, se unieron a los presidentes de los Comités de Asuntos Exteriores de Armenia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Rumania y Ucrania, para condenar los intentos de socavar las elecciones presidenciales en Venezuela y solicitarle a Nicolás Maduro que reconozca su derrota e iniciar la transición a la democracia cediendo el poder al único y verdadero ganador de las elecciones del domingo, Edmundo González Urrutia. Hay una nota extensa que respalda esta noticia, pero en síntesis eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que ya son más de 20 países que le exigen a Maduro ceder el poder en Venezuela al único y verdadero ganador de las elecciones del domingo, Edmundo González Urrutia. La anterior es la respuesta que han recibido hasta este momento los tres presidentes comunistas, que no demócratas, de México, Colombia y Brasil, a su propuesta que tiene como objetivo darle oxígeno a Maduro para que se fortalezca y continúe la dictadura en Venezuela. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este balance, informe especial que presentamos hoy, 5 días después de las elecciones, con una información clara y detallada de lo que está sucediendo en Venezuela. Consecuencia de esa, entre comillas, bendición, ¿no?, que se convirtió en maldición para Venezuela. La bendición de Bergoglio al sátrapa, al dictador venezolano Nicolás Maduro, ¿no? Porque Bergoglio no bendice absolutamente nada. No tiene las facultades para hacerlo, porque ni siquiera es un diácono de la iglesia. Es un simple laico, infiltrado, comunista. Ya sabemos los orígenes de ese comunismo, ¿no? La señora uruguaya que fue su jefa en un laboratorio químico, porque Bergoglio es químico, y entonces, o estaba estudiando química, y esa señora le obsequió, lo adoctrinó, y cuando era muchacho, y le regaló una biblioteca 100% marxista y comunista, que Bergoglio se la leyó toda. Y por eso tenemos la secta bergogliana y no la Iglesia Católica en el Vaticano. Muchas gracias a todos. Oremos por Venezuela. Todos los días aquí en este canal a las 6 de la tarde oramos por todas las necesidades, especialmente por las de la iglesia, y estamos ahora orando por Venezuela para que cese esta horrible noche ocasionada por Bergoglio, que desde el punto de vista católico es todo un poseso, ¿no? Lo mismo quienes están a su alrededor. Alguien decía hoy en la mañana que el incremento durante esta semana de los rituales satánicos en Venezuela ha sido brutal. Así que lo único que corta todas esas cosas es la oración. Ore usted por Venezuela. Comprométase, sin que se lo diga a nadie, a orar por Venezuela. Tenemos que ayudar como católicos a sacar adelante a Venezuela. Dios les bendiga siempre a ustedes, hermanos venezolanos,
y a todos los que nos han escuchado. Y si usted, querido hermano venezolano, quiere participar en un especial que pretendemos hacer aquí en el canal para apoyarlos a todos ustedes, pues comuníquese con nosotros por Rosomístico en masculino, rosomístico@yahoo.com, o por el WhatsApp más 57 314 416 4809, más 57 416 4809. Dios les bendiga.